abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín. Posee una maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela de Diplomacia Fletcher de la Universidad de Tufts y otra en negocios por la Universidad de Miami, Florida. Asimismo, cuenta con un doctorado en teología y posgrado en sociología por el Centro de Investigaciones y Desarrollo para Asuntos Internacionales Whitehead de la Universidad de Harvard. Fundador de Ministerios El Shaddai en Ciudad de Guatemala. Después de servir por más de 20 años, es presidente y fundador de la Corporación de Radios Visión, que consta de 25 estaciones de radio. En el 2007, inicia su carrera política fundando el partido Visión con Valores. Ha instituido 2 fundaciones: FUEDES, Fundación Educativa El Shaddai, que cuenta con 19 colegios en diferentes partes del país; Fundación Manos de Amor, institución que provee ayuda humanitaria, integral, educación y proyecto de desarrollo sostenible; Universidad de San Pablo de Guatemala, donde funge como rector, escritor de libros. De victoria en victoria, Dios te invita a soñar. El poder transformador del Evangelio de Jesucristo. El poder transformador del avivamiento. Él es Harold Caballeros. ¿Qué tal, querido hermano? Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gran privilegio estar acá en esta mañana y observar este grupo. Ver el énfasis que hace el pastor en la educación es una cosa extraordinaria. Esto le da a uno un mayor nivel de esperanza en el futuro de nuestro país. Yo agradezco muchísimo a los pastores Guillén la oportunidad que me dan de venir el día de hoy. No es primera vez que estoy acá con ustedes, pero me siento muy contento de ver lo que está pasando, de ver el amor por la educación, y tampoco dejé de ver el rótulo de REMA como una academia de enseñanza para los nuevos ministros. Me parece que eso es algo excelente. Quiero compartir con ustedes, y para eso les voy a invitar a que abramos la palabra en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. En los últimos meses he estado inmerso, absolutamente inmerso, en el tema de la reforma de la iglesia. Tenía yo una década de estar leyendo al respecto del tema y reuniendo lo que ahora ya se convirtió en una biblioteca considerable sobre ese tema particular. Ansiaba yo que llegara el año 2017, año en el cual, por supuesto, ustedes lo saben, se celebran los 500 años de ese día que para todos es el día significativo, el día simbólico. El 31 de octubre, en 1517, es el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Castillo, dando inicio a un proceso que se llama ahora la Reforma Protestante. Este proceso, igual que todos los demás, no se produce jamás en un vacío. Todo lo contrario, hay una serie de circunstancias políticas, económicas, por supuesto, desde luego, espirituales, religiosas también, que se dan a lo largo de 2 siglos para preparar ese momento cumbre del 31 de octubre de 1517. Podríamos nosotros hablar de todos los elementos políticos que se dieron, dado que Roma en ese entonces no solamente representaba el poder religioso, sino también un poder absolutamente político, con ejército, con todo un aparato político. Podríamos hablar nosotros también de la situación económica. La humanidad se encontraba en lo más oscuro del tiempo, y el medioevo tenía una cantidad de pobreza verdaderamente inmensa. Mientras unos pocos tenían todo, los muchos no tenían nada. Podríamos hablar de otro tipo de condiciones, pero yo escojo el día de hoy, de una manera especial, hablar del tema de la educación y usar la educación como el hilo conductor en esta historia maravillosa que se llama la Reforma Protestante. Así que permíteme
comenzar en el siglo XIII y XIV, con los precursores de la Reforma. Existió un hombre inglés que se llamó John Wycliffe, Juan Wycliffe. A él se le llama la estrella de la mañana, a él se le llama el resplandor cuando brota el sol, el primero. Juan Wycliffe era un hombre muy educado. Él asistió desde la niñez a la Universidad de Oxford, terminó su carrera, siguió su maestría, obtuvo su doctorado en teología, fue ordenado como sacerdote. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ustedes se van a dar cuenta que todos estos hombres de Dios, Wycliffe, Tyndale, Calvino, Lutero, todos fueron ordenados como sacerdotes. Calvino como sacerdote, Lutero como monje agustiniano. ¿Por qué? Porque solo había una iglesia. Es a partir de la Reforma que entonces podemos hablar ya de dos iglesias. Pero en ese tiempo todos ellos fueron sacerdotes católicos. Entonces, Wycliffe se educó, sacó su licenciatura, su maestría, fue ordenado al ministerio y prosiguió estudiando el doctorado en teología. Entre más estudiaba y cuanto más leía, más cerca estaba de la palabra de Dios y más lejos de la tradición romana. Habrá que hacer aquí una explicación, aunque sea breve. Para la Iglesia Católica, la fuente de verdad es, número uno, la tradición católica; número dos, la palabra del Papa; y número tres, la palabra de Dios. Este es el gran problema en realidad. Ese es el cisma. Porque cuando ustedes están pensando en 1500, en 1400, en el año 1300, la tasa de analfabetismo era altísima. Además, las únicas Biblias que existían en latín. Y el latín era un idioma nada más para los privilegiados. Entonces la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. ¿Cómo entonces aprendía? Aprendía a través de lo que se le comunicaba durante la misa. Había otro método audiovisual donde cuando había una gran celebración o una fiesta, entonces la iglesia hacía una especie de obra teatral. Y a través de esa obra teatral mostraba cuadros de la Biblia. Quizás el arca de Noé, quizás la ballena y Jonás, quizás la crucifixión, quizás la resurrección. Y a través de esos cuadros, escenografías les diríamos hoy, a través de eso el pueblo aprendía. Pero como se darán cuenta, lo que aprendía era muy poco. Nadie tenía una Biblia. Y muchísimas personas, aunque tuviesen una Biblia, no hubieran podido leerla en latín. Entonces, el conocimiento era muy pobre y la iglesia descansaba sobre lo que llamaba y aún llama el día de hoy la tradición de la iglesia. Ustedes han escuchado seguramente la expresión tradición oral, lo que se pasa oralmente de una a otra generación. Incluso el segundo tema, que no es nuestro tema ni nos interesa, pero que habrá que mencionar, de la infalibilidad del Papa. Entonces Wycliffe comienza a escudriñar la palabra y empieza a darse cuenta que hay una gran distancia entre lo que dice la Biblia y lo que se hace. Su primer pensamiento es: necesitamos tener una Biblia al alcance de la gente. Y Wycliffe es el primero, allá por el año 1350, 150 años antes de las 95 tesis de Lutero, que comienza la traducción de la Biblia. Si bien lo hace a partir del latín, a partir de la Vulgata, como se llamaba la Biblia en latín que existía. No lo hace a partir del griego y el hebreo, sino que lo hace a partir del latín, pero es el primero que ya prepara una Biblia accesible para todos aquellos que pudiesen leer en el idioma inglés. Por ello, Wycliffe es perseguido, pero no solo por ello, sino porque comienza a escribir. Fue un autor prolífico, escribió muchísimo y de muchísimos temas, y escribió acerca de acerca de la legalidad, voy a usar esa expresión, de la iglesia en el momento en que la iglesia se separa de la palabra de Dios. Esto es una cosa que nadie había ni siquiera mencionado, ni siquiera pensado. Y él empieza a decir que la iglesia
se convierte en una iglesia ilegítima y por ello el magistrado civil debe entrar a conocer si la iglesia está realizando prácticas que no son conforme a la Escritura, pierde su legitimidad espiritual, pierde su lugar de autoridad y el magistrado civil debe entrar. Como ustedes se imaginarán, los reyes estuvieron felices de escuchar eso, porque las posesiones de la iglesia eran gigantes, gigantes. Y además los pueblos y las naciones tenían que pagarles impuestos. Son unas cosas exageradas que en algunos casos llaman nuestra atención y nos dan, no sé si nos dan risa o nos dan pena, pero al final nos revelan el nivel de conocimiento de la gente. Inglaterra entra en un problema con Roma por dinero, porque Roma está cobrándole unos impuestos altísimos y cuando Inglaterra se niega a pagarlos, el rey se niega a pagarlos, el Vaticano le contesta que deben los diezmos desde el Antiguo Testamento. O uno por supuesto le da risa, pero se dan cuenta del nivel en el que se encontraba el conocimiento de la gente. Por supuesto que los escritos de Juan Wycliffe llaman la atención del rey. Y el rey, no sé en qué momento, la corona inglesa, no sé si en ese momento, no sé si con Enrique VIII, no sé si con el rey Santiago, pero hay un momento seminal que probablemente es este, en el cual se puede empezar a concebir la vida sin Roma. Y eso es lo que pasará más adelante con el imperio inglés. Pero detrás de Wycliffe habían otros seguidores que leían sus escritos, que lo convertían a él en una figura muy, pero muy querida. Las personas lo querían leer, etc. Y el rey echa mano de los talentos de Wycliffe, lo envía como embajador a unas pláticas precisamente con Roma. Y ahí Wycliffe tiene la primera oportunidad de ver cara a cara y de ver de frente las argucias, los métodos, y regresa aún más decepcionado. Ya le pasará lo mismo a Lutero 150 años después cuando camina a Roma, pero en este momento le pasa a Wycliffe. En el corazón de Wycliffe ya no hay lugar más que para la pureza del Evangelio de Jesucristo. Esto le cuesta, por supuesto, muy caro, y Wycliffe es citado para que responda de sus libros y de sus herejías. Él quiere ir porque quiere debatir. Bueno, debo decirles que Wycliffe, dentro de todas sus genialidades, también inventó un sistema, un método, el método del debate, el método de la argumentación, el método de la discusión, que se convirtió hasta el día de hoy en la marca de ciertas universidades. El debatir con ideas, con argumentos, con propuestas. Entonces, él quería asistir y quería debatir. El hijo del rey y la madre del rey lo defienden, porque lo que la iglesia quería no era debatir, la iglesia lo quería condenar para poder deshacerse de él. Así que la primera vez no logran, porque está el duque de Gant, no logran juzgarlo y lo invitan a una segunda oportunidad. Esta segunda oportunidad tiene por objeto capturarlo para matarlo, pero no puede asistir porque le da un derrame cerebral. Entonces se tiene que tomar unos meses de descanso. En la iglesia de Lincoln, yo he estado ahí, yo he visto el púlpito donde predicaba, muy emocionante todo, y lo citan para después del Año Nuevo. Él sabe que tiene que ir y sabe que va a ir directamente a la hoguera, que lo van a condenar por hereje, pero antes del 31 de diciembre le da un segundo ataque y el Señor se lo lleva sin que le puedan hacer nada. Bueno, muere Wycliffe, pero no mueren las ideas. Jeromy es enviado de la República Checa por un hombre que se llamaba Juan Hus. Juan Hus manda a Jeromy a que le traiga los libros de Wycliffe. Y en Juan Hus se enciende no solo el celo por la pureza de la palabra de Dios, sino que también se enciende el deseo de que el pueblo checo escuche y lea la palabra de Dios en su propio idioma. Así que toman un campo que le prestan, levantan una capilla ahí y empieza a predicar. Un genio verdaderamente Juan Hus. Y echa mano, y me impresiona verlo, de los métodos audiovisuales.
Entonces en las paredes mandaba pintar los cuadros con el pasaje que iba a predicar, y también pintaban la música y la letra de los cantos que iban a cantar. Y hasta 10,000 personas se reunían para oírlo predicar, desde los más nobles hasta los más sencillos, en el idioma checo. De la misma manera quiso él que existiese una Biblia al alcance de todos los checos en su propio idioma, en el idioma del pueblo. En el concilio de Constanza, voy a hablar muy breve, se produjo un cisma en la Iglesia Católica donde llegó a haber 2 papas. Para solucionar el asunto de quién mandaba, el Papa de Roma o el Papa de Aviñón en Francia, pues deciden nombrar un tercer papa, de manera que los 2 renunciasen. Uno renunció, pero el otro no quiso renunciar, sino que exigió que él quería una salida con honores y que eso tenía que ser un concilio, y se cita el concilio de Constanza. Y este hombre que estaba buscando la celebridad y que estaba buscando hacer una salida con mucho estilo, escoge juzgar a Hus durante el concilio de Constanza y lo condenan como hereje por causa de las enseñanzas de Juan Wycliffe. Lo llevan a la hoguera y cuando prenden el fuego, Hus llega cantando alabanzas a la hoguera, alza la voz y dice: el día de hoy matan un ganso, porque Hus o Gus significa ganso. El día de hoy matan un ganso, pero mañana se levantará un cisne y no lo podrán callar. Martín Lutero solía ser Martín Lutero solía celebrar pensando que él era ese cisne, e incluso hasta el día de hoy muchísimos púlpitos luteranos lucen con la forma de un cisne, y ciertamente ese cisne no lo pudieron frenar. Pero fíjense lo que voy a decirles. No contentos con lo que hicieron de haber matado a Juan Hus, en el mismo decreto incluyen la herejía de Wycliffe y ordenan, esto es más de 30 años después, ordenan que vayan a sacar los huesos de la tierra, los quemen y los esparzan en las aguas para que no quede nunca más nada de Wycliffe. Como Dios también tiene sentido del humor, nosotros estuvimos en el cementerio de donde sacaron los huesos, quemaron los huesos. Detrás hay un arroyo, agarraron las cenizas y las tiraron al arroyo. Es impresionante. Ese arroyo corre hasta juntarse con un río, y ese río va al río Svern, que es más grande, y sale al mar y riega todo el continente europeo, que es exactamente lo que pasó con las cenizas de Wycliffe y el fuego de la Reforma Protestante. Lo que el diablo quería para acallarlo, Dios lo usó para bendecirlo. Pero por supuesto que tenemos que llegar al gran reformador, a Martín Lutero. En 1517, para ponerlos a ustedes en perspectiva, en 1517 Lutero es un hombre joven que terminó su educación en Erfurt. Bueno, de primero aprendió latín allá en Eisenach, después terminó su educación en Erfurt, saca su maestría en teología, y luego su consejero, su mentor, Haupitz, lo promueve, y también un compañero suyo, Spalatino, lo promueve con Federico el Sabio, el elector, y entonces lo invitan a una universidad nueva. Es nuevita la universidad, apenas tiene 2-3 años, y lo invitan para que venga de profesor, y esa universidad queda en la ciudad de Wittenberg, justo donde después clavará las tesis. Se va para ahí, termina su doctorado en teología, y Lutero enseña por 39 años todos los días en la universidad, en la iglesia y en su casa. Todos los días. Yo estoy tratando de que ustedes se den cuenta en el valor que la educación tiene en la Reforma Protestante. Yo leí una frase de Lutero que me impresionó. La frase dice así: educación, 2 puntos, sin universidad no hay reforma. Ellos, queridos hermanos, no estaban pensando en unos grupos de liderazgo, no estaban pensando en unos cursos de 3 meses. Ellos estaban pensando en una licenciatura, una maestría y un doctorado
A Wycliffe le llevó 22 años completar eso. Normalmente duraba de 14 a 16 años completar esa carrera. Era serio. La palabra de Dios es una cosa seria. Cómo interpretar la palabra, cómo conocer la palabra, cómo profundizar en el griego, cómo profundizar en el hebreo, cómo profundizar en la teología. No voy a hablar gran cosa de Lutero. Saben ustedes lo de las 95 tesis, seguramente que saben lo de la dieta de Worms, seguramente que saben el momento cuando le ponen a que se retracte. Ese momento es un momento cumbre que junta, ahí entiendo yo, que se reúne todo el pasado, está el presente y la posibilidad que él logra de abrir el futuro y la modernidad. Cuando dice, no me retracto, aquí estoy. La palabra de Dios es la única fuente de verdad. En 1509 había nacido, estamos hablando de 1517, quiere decir que 8 años antes había nacido Juan Calvino. Juan Calvino estudia Derecho, es abogado y estudia Teología, lo mismo, también es ordenado, es doctorado en Teología y nos da una articulación. Encontré una frase donde Calvino dice, admiro tanto a Lutero, pero lamento tanto que se mantiene todo el tiempo defendiéndose de los ataques tan fuertes y no escribe. Alguien debe de escribir, voy a escribir yo. Y a los 26 años escribe la primera versión de los Institutos de la Religión Cristiana, libro que va a pasar actualizando hasta el año 64, 1564, que es el año en el cual muere. Y nos deja esa obra monumental, la articulación del pensamiento cristiano. Ahora, ¿qué hizo? Del 55 al 64 son los 9 años más productivos de Juan Calvino. ¿Por qué? Porque había mucha paz en Ginebra. Su liderazgo estaba plenamente establecido, estaba totalmente seguro y entonces él se dio a la tarea de enseñar, escribir y el clímax. En el año 59, 1559, fundó la academia, que ahora es la Universidad de Ginebra. Es decir, la educación está permanente en todos. Y luego, yo que he estado haciendo esta serie, no sé si ustedes han visto, se llama Serie Reformados, son unos programas muy pequeños, se pasó el número 61, debemos llevar hechos ya unos 150. Pienso en los compañeros, en los personajes, porque toda esta gente no estaba sola. ¿Qué sería de Lutero sin Melanchthon? ¿O qué sería de Zwingli sin Bullinger? ¿O qué sería de Calvino sin Farel y sin Beza? Beza se convierte en el primer director de la Universidad de Ginebra. Y yo, que he estado viendo esta historia, me empecé a investigar sobre las otras reformas, menos famosas pero igual de importantes. La reforma protestante en Hungría, la reforma protestante en Noruega, lo que pasó en Suecia, la reforma protestante en los diferentes países. Voy a hablar de un personaje muy grande que se llama Juan Knox, lo voy a usar de ejemplo. Juan Knox es perseguido en Inglaterra durante el reinado de María, que algunos habrán oído, le decían Bloody Mary o María la Sangrienta, porque persiguió a los evangélicos. Entonces Juan Knox busca refugio en el continente y va precisamente a buscar refugio a Ginebra. Uno mira la catedral en Ginebra donde todos los domingos predicaba Calvino. La catedral tiene al lado una capilla. Ahí es donde Calvino enseñaba todos los días. Y esa capilla, los domingos por la tarde, la usaba Juan Knox para predicarle a los que hablaban inglés. Juan Knox escribió y dijo, en ningún lugar se puede vivir más perfectamente el libro de los Hechos que en la Ginebra de Calvino. Juan Knox regresa y provoca lo que es la reforma en Escocia. Si piensan ustedes en los hermanos Petri generaron la reforma en Escandinavia. Y si piensan, se me olvida ahora el nombre del autor o del promotor de la reforma en Hungría, todos ellos estudiaron o en la Universidad de Wittenberg o en la Universidad de Ginebra. Hay una línea, hay un hilo conductor, hay una continuidad en el tema de la educación, pero ¿es la educación la única que verdaderamente puede llevar a cabo cambios?
Una persona va a cambiar su vida cuando cambia la educación. Es el método para que todos nosotros podamos crecer. Yo he tenido un problema enorme en mi vida. 20 años con un problema en la cabeza. ¿Cómo es posible que Guatemala tiene esos números de creyentes y esos números de criminales? ¿Cómo es posible que tenemos estos números tan hermosos de cristianos y esos números de corrupción? ¿Cómo es posible que tenemos tantos creyentes y no logramos salir de la pobreza? En todos los indicadores socioeconómicos, el único que nos ganaba era Haití. Esta semana pasada, incluso a Haití le ganamos nosotros, en ser el último, en la cola de América Latina. ¿Por qué? Ahora empiezo a ver una luz al final del túnel. Ahora estoy comenzando a comprender que uno de nuestros grandes problemas fue que no hemos puesto suficiente énfasis en la educación adentro de la iglesia para superar, para mejorar a nuestros pastores, a nuestros ministros. Y no hablo, perdónenme, no hablo de un curso de liderazgo, qué bueno por los cursos de liderazgo. Y no hablo de un cursito de un año, qué bueno por los cursitos de un año. Hablo de la seriedad y la profundidad. Y por eso estamos aquí esta mañana, porque Dios nos ha dado un instrumento. Tenemos 19 colegios ahora en el país, esperamos sumar el número 20 próximo, y tenemos la universidad. Pero sobre todo, queridos hermanos, estamos recibiendo el entendimiento de parte de Dios, de que es imperativo que usemos estos instrumentos a la edad que sea para educarnos para la gloria de Dios. Y yo le pedí a usted que leyera, que abriera la Biblia en 2 de Timoteo 4. Y dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Disculpen, voy a leer desde el 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo me acerqué a este tema de la reforma con la pasión de la historia y con el deseo de conocer y con el deseo de transmitirlo. Eso motivó que nosotros creáramos esta serie Reformados y que yo viajara y fuera de lugar en lugar con programas que son muy cortitos, 3 minutos, y poder enseñar esta historia preciosa. Poco me esperaba, poco me imaginaba que Dios lo iba a usar para ministrar a mi corazón y devolverme la pasión y sobre todo la esperanza de un cambio en nuestro país. Si nosotros nos preparamos, si nosotros cambiamos la manera de predicar, si nosotros entramos a un evangelio expositivo, si nosotros entramos a predicar todo el consejo de la palabra de Dios y sobre todo, no a predicarlo ni a escucharlo, a vivirlo, entonces habrá un cambio en Guatemala. En esta visión, en este orden de ideas, la Universidad San Pablo tomó la iniciativa de hacer un proyecto que se llama Becas con Propósito. O sea, no son becas para cualquiera, son becas para el que tiene el propósito de cambiar su vida, su futuro, el de su familia y el de la nación. Entonces, estamos abiertos para colaborar, para abrir las puertas también de una forma práctica, económica, de manera que todos puedan accesar, de manera que todos puedan alcanzarlo, que crezcamos juntos y que seamos un ejército educado para cambiar el país,
que tengamos respuestas en lo político, respuestas en lo económico, respuestas en lo social, pero por supuesto, todas esas respuestas basadas en la palabra de Dios. Cuando resumimos la Reforma Protestante, la resumimos en las 5 solas. Ustedes recuerdan, solo la gracia, solo Cristo. Ustedes recuerdan, sola fe, toda la gloria para Dios. Pero ¿cuál es la primera de las 5 solas? Sola Escritura. Solo la palabra de Dios tiene la suprema autoridad sobre todo el universo, sobre toda la creación, sobre toda Guatemala, sobre todas nuestras familias, sobre todos nosotros. Y en la medida en que aprendamos a vivir esa palabra, no a hablarla, no a leerla, a vivirla, va a haber una transformación absoluta en nuestras vidas. Y como el reloj dice que me queda 1 minuto, entonces lo que voy a hacer es saludar a los pastores, agradecerles el honor que me permiten, felicitar a todos estos graduandos, les deseo muchos más éxitos en su vida profesional y a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que Dios les bendiga.